Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora estamos en línea directa con el abogado Jorge Avedravo. Él es asambleísta por el Partido Social Cristiano. Asambleísta Avedravo, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Muy buenas noches, Freddy. Un saludo para el país y para mi hermosa provincia de Bolívar también. Gracias por su tiempo, asambleísta. Es una buena iniciativa, pero tratándose de recursos públicos, me parece a mí es una atribución que tiene el Ejecutivo y no el Legislativo. Me refiero al proyecto de ley que busca la asignación directa de los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. Bueno, esta ley orgánica, como su nombre bien lo menciona, y hay que decirlo con mucha claridad, es asegurar las asignaciones permanentes y no permanentes que ya son asignadas. Dentro de este tema, hay un tema fundamental que hay que tomarlo en cuenta, que es el artículo 5 del COTAC, que es un derecho de autonomía descentralizada por parte de los GATS y que tiene que ser tomado en cuenta dentro de este organismo. Yo creo que es fundamental que ahora se lo haga de manera automática, que es lo que estamos planteando en este momento. Que no se haga lo que se hizo en muchos momentos, que ahí se pase de la cuenta única de Tesoro de Gobierno para que pase dentro del Ministerio de Finanzas y que de ahí, a discreción de los gobiernos de turno, estimado Freddy, se tome las designaciones o se tome estas asignaciones como pasó en el gobierno anterior. Hay que tomarlo en cuenta. Acordémonos claramente, queridos oyentes, querida ciudadanía, querido país, cuando se priorizó el pago de la deuda externa y se dejó de pagar muchas cosas, como el tema de la pandemia, el tema de recursos, la asignación al tema de hospitales, la asignación al tema del IES, y también se tomó plata de los GATS. Entonces ahora, la prioridad de esta ley es que ya no se mendigue recursos públicos que son derechos constitucionales y que están enmarcados dentro del mismo. Ese tema ya no está en discusión, asambleísta Avedravo. La Corte Constitucional incluso se ha pronunciado alrededor del tema y ha dicho que es constitucional esta entrega directa, si se quiere, a los gobiernos autónomos descentralizados. Yo le consultaba sobre la iniciativa en materia de impuestos, en materia económica la tiene el Ejecutivo y no ningún otro sector público estatal. Es que aquí no estamos asignando ningún impuesto, no estamos pidiendo un nuevo derecho. Es un derecho constitucional planteado a través del presupuesto general del Estado. Lo único que se pide es que se haga de manera automática, que pase la cuenta única para que se cree una subcuenta, hay que aclarar eso, Freddy, que se cree una subcuenta de cada uno de los GATS para que automáticamente pueda ingresar estos recursos, que ni siquiera se requiere el permiso o la autorización del Banco Central. Con esta ley tendríamos de manera directa y automática ya la asignación presupuestaria que ya se tiene y que es designada efectivamente por el gobierno y que es designada efectivamente por el Ministerio de Finanzas. No es que se está pidiendo que se asignen otros recursos. Aquí son los recursos permanentes y no permanentes que están asignados dentro del presupuesto. Ahora, asambleísta, ¿qué es lo que plantea este proyecto de ley como mecanismo de asignación? Porque es una cosa sumamente compleja. Todos sabemos que existe la cuenta única del Tesoro Nacional, ahí se recogen todos los ingresos estatales, tanto los permanentes como los no permanentes, y luego desde esa cuenta que está en el Banco Central se transfiere a otras del Banco Central de todo el sector público. ¿Cuál es la naturaleza de esta ley? Lo que lo decía enmarcado en el artículo 5 del COTAC, que esos recursos que son asignados presupuestariamente y que están ya como garantías constitucionales dentro de los GATS, sea ya no un mecanismo como el que tenemos ahora, que se va esa ley, la ley general, ¿cierto?, que se va a la cuenta única del Tesoro y que se asigna al Ministerio de Finanzas para que ellos puedan asignar. En este momento se crean estas subcuentas que se hace de manera automática. Incluso hay una disposición transitoria dentro de la ley que dice que lo que se debe en 3 meses, tiene plazo de 3 meses, en conformación de la ley, una vez aprobada, registrada, dada en el registro oficial, tiene 3 meses para asignarse dentro de la misma para que se adeude todo lo que estamos adeudándose ya a los GATS. Mira, los presupuestos que estos han generado, o las deudas que han generado, ha venido durante mucho tiempo ya creando bastante malestar en los GATS. Hay deudas que hay a los proveedores, hay obras inconclusas, hay funcionarios que no pueden cobrar sueldos,
Y esto genera sin duda un retroceso fundamental dentro de los procesos que tenemos que cumplir en cada uno de los municipios. Pero pongamos un ejemplo, asambleísta Abedrabo, me imagino la venta de crudo del Ecuador a X empresa internacional. Esa empresa internacional debería depositarle la cantidad de recursos al Ecuador, a la cuenta única del Tesoro Nacional o a la cuenta que tenga en el exterior el país, y de allí a una subcuenta para cada uno de los municipios en función del porcentaje que le corresponde. Es que no tenemos que confundirnos con el presupuesto ya asignado por el Ministerio de Finanzas. No es que se está pidiendo que se pague más, se está pidiendo que se paguen los derechos ya adquiridos dentro del mismo presupuesto. Si bien hay una asignación, por ejemplo, le hablo de mi provincia, del gobierno autónomo descentralizado de la prefectura de Bolívar, provincial, el cual recibe 1,5 millones al mes. Esa cuenta ya no tendría que pasar por el Ministerio de Finanzas para poder asignarlo, y hay los retrasos que existen en los diferentes municipios, en las diferentes prefecturas, en las diferentes juntas parroquiales, y que está a discreción de esa entidad para poder asignar. En este momento ya sería de manera automática esa designación mensual, en el caso de recursos permanentes y no permanentes dentro de ello, para que se asigne de manera automática. Pero esa es la parte que no se entiende, porque el Estado ecuatoriano también recibe ingresos permanentes y no permanentes, y de esos ingresos permanentes y no permanentes tiene que repartir a los gobiernos autónomos descentralizados. Siempre tiene que haber una caja central y de allí disponer el pago, si no va a ser una cosa complicadísima. No se pide que se cierre esta cuenta única, no se pide que se cierre, estimado Freddy. Tampoco podemos confundirnos en ello. No es que pedimos que se cierre esta cuenta única, esa va a existir. Lo que va a existir, el Banco Central tiene que asignarle de manera inmediata y automática, sin autorización, como es de este momento del Ministerio de Finanzas, pero siempre va a existir esta cuenta, la cual va a asignar las diferentes acciones, no sea solo a los GATS. De ahí habrá presupuestos de parte del Ejecutivo, habrá asignaciones que irán a las diferentes instituciones, las pero universidades, no, esta cuenta por ejemplo, única va a existir y tendrá que seguir existiendo. Lo único que se pide con esta ley es garantizar que estas asignaciones entren a cada uno de los GATS de manera automática con estas subcuentas y que garanticen que lleguen a cada uno de ellos. Mire, y también se ha planteado por parte de la bancada del Partido Social Cristiano, y lo hicimos a través de la Corte Constitucional, y hubo una sentencia incluso en el tema de devolución del IVA. Esto garantizó también que recordemos que las sentencias de la Corte Constitucional son de carácter vinculante y que no son sujetas a ninguna impugnación, y que ahora celebran los GATS y que ahora van a recibir esos recursos. El tema ahora fundamental es que estos recursos se conviertan en obras, que estos recursos se devuelva esa deuda que tanto se tiene con la ciudadanía, que ha reflejado a través de un proceso y que se ha asignado de una manera efectiva. Yo creo que es fundamental poder trabajar en ello. ¿Cómo se va a operativizar, o mejor, cómo plantea el proyecto de ley la operativización de la devolución o, en su defecto, el no pago del IVA por parte de los gobiernos autónomos descentralizados? Bueno, aquí está inmerso algunas leyes en las cuales tendrán que enmarcarse tanto el Código Orgánico Monetario, también como en el tema del Código de Finanzas Públicas, que son temas fundamentales. Obviamente la operatividad tendrá que hacerlo a través del Banco Central y también del Ministerio de Finanzas. Yo creo que son temas fundamentales, pero a través de este proceso, a través de esta ley, se puede garantizar que los recursos lleguen a sus mandantes, que es la gente, que es lo más importante. ¿Cuándo presentarán este proyecto de ley para que obtenga la calificación del CAL, si así lo deciden sus miembros? Bueno, nosotros estamos ya en la recolección de firmas necesarias, que por ley, también la Ley Orgánica de la Función Legislativa lo determina, para la presentación de un proyecto de ley. El día jueves estaremos presentando también ya de manera formal a la Asamblea, para que sea reflejado el compromiso que tenemos, un compromiso de campaña que se tiene que venir cumpliendo, un compromiso de campaña que no podemos fallar a la gente, que puede haber circunstancias adversas o puede haber circunstancias que se pueden enmarcar dentro de ello, pero ahorita nuestra labor fundamental dentro de ello es devolver esa confianza que nos dieron con estos recursos que son tan importantes para cada uno de los GATS. ¿Ustedes van a contar con firmas de otras bancadas legislativas como apoyo a este proyecto de ley, asambleísta Abedrabo? Freddy, sin duda, aquí no es cuestión de números, de banderas ni de colores.
Aquí no es cuestión de decir que yo soy de un movimiento, yo soy de un partido político. Yo creo que a todos los asambleístas, los 137 asambleístas que hemos sido elegidos de manera popular, de manera democrática, vamos a apoyar esta iniciativa, porque cada uno también reflejado en su provincia, en el caso de los cantones, en el caso de las parroquias, que tanto necesitan este derecho constitucional y estas asignaciones que tanto hacen falta en cada uno de los sectores. Entonces aquí no es cuestión de decir, claro que sale de la iniciativa de la bancada del Partido Social Cristiano, pero yo creo que aquí vamos a tener el apoyo unánime, porque por decencia, por valor y por ética lo tenemos que hacer como asambleístas dentro de este tema. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del abogado Jorge Abedrabo. Él es asambleísta del Partido Social Cristiano. Muchas gracias por habernos atendido, asambleísta. Muchas gracias, Freddy. A usted, un abrazo. También para usted, buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.